Daniel Gatti es periodista y licenciado en Historia por la Universidad París 8. Durante 8 años fue jefe de redacción de Brecha, semanario que integra desde su regreso al país en 1992 y donde actualmente es editor de su sección internacional. Fue corresponsal en Francia de la agencia Interpress Service e integra la mesa de edición latinoamericana de la agencia France Press en Uruguay. Es autor del libro El clima patas arriba y coautor de Eduardo Galeano, Un ilegal en el paraíso, del equipo soñado y del efecto dominó. Además, compiló junto a Alma Bolón el libro Palestina, papel y plomo. Este año, Editorial Fin de Siglo publicó su libro Desobedientes y Recuperados, 2 caras de la herencia del terrorismo de Estado, que salió a la venta este 20 de mayo, donde hace confluir a lo largo de sus páginas las historias de hijos de represores que repudian el accionar de sus padres e hijos de desaparecidos que se criaron por protección, omisión o crueldad en la mentira. Daniel, gracias por acompañarnos esta mañana. Estuviste hace poquito en Info 24 por el otro libro. Por el otro libro, por el de Palestina. Hoy te toca, es lo que tiene escribir mucho. ¿Qué? Sí. ¿Qué vas a hacer? Sí, son constantemente paralelos, pero sí. Daniel, queríamos... Bueno, no sé, si empezás a pensar, te digo la verdad, debe haber puntos de contacto. Seguro que sí. Queríamos arrancar, en realidad, dándote la opción de ver vos desde qué lugar querés pararte para esta entrevista, porque en el libro contás tu historia al final. Entonces, claro, bueno, no sé si querés decir desde dónde se escribe este libro, o eso se deja para el final. No sé, como quieras vos, la verdad. No, eso es tu decisión. Sí. Muchos ya saben tu historia, pero hay quienes de la audiencia no la conocen. Yo soy hijo de desaparecidos y hermano de una desaparecida que ya no es desaparecida porque su cuerpo apareció. Y bueno, obviamente esa condición... O sea, en realidad no es una condición porque no te define como persona ser hijo de nadie, ni hermano desaparecido, ni hijo desaparecido, pero en definitiva, obviamente es un tema que me interesa, que me toca, sobre todo que me toca. Y de esa condición fue que, otra vez la condición, fue que evidentemente hice este libro, ¿no? Es una vieja deuda que tenía de tocar ese tema, así, de esta manera, y aparte lo que elegí fue tocarlo en definitiva desde otro lado, porque no es exactamente el lado donde estamos parados, los familiares desaparecidos, sino tocar todo lo contrario. Bueno, después cuando hablemos del libro porque esto en realidad surgió más que como un libro, fue una serie de artículos que aparecieron en Brecha, y empecé por la historia de una nieta recuperada, como le llaman las abuelas del Plaza de Mayo, a los hijos desaparecidos que encuentran. Es un caso particular porque toca varios países. Ella es argentina, nació cuando mataron a su madre. O sea, ella nace y la madre la matan prácticamente enseguida. La propia, una familia que no era directamente militares, pero evidentemente un vínculo tenían. Su padre ya estaba exiliado en España, tenía un hermano biológico que se quedó siempre viviendo en Argentina, y su padre después se fue para Francia y se juntó con una uruguaya y volvieron acá a Montevideo, se radicaron en Uruguay desde, no sé, año 85 creo, por ahí, y tuvieron otro hijo que es medio hermano de esta muchacha. Por eso la historia concierne a Argentina, España, Uruguay, Argentina, esto es una historia cruzada. Yo, empecé relatando eso cuando ella es recuperada, empecé relatando justamente la historia de ella, lo que se conocía hasta ese momento. Después me interesó y seguir trabajando con eso. ¿Ahí surge entonces la idea del libro? No, ahí no surge la idea del libro. Después, en realidad la idea del libro fue casi por acumulación. Ya venía trabajando de antes sobre el tema de las mujeres, porque en realidad casi todas son mujeres, hijas de militares, que repudian a sus padres militares y se pasan a otro bando y forman un grupo que se llama Historia de Desobedientes. ¿Podemos explicar cómo surge esa autodeterminación? ¿Del grupo este? Sí. Bueno, son mujeres que se contactan entre sí. En el año 2017 creo que es que empieza el grupo en Buenos Aires. En general son hijas de oficiales, de altos oficiales del ejército argentino, o sea, y aparte tenían ya una formación
intelectual más o menos consistente. Se vinculan entre sí, se mandan, una de ellas manda en Facebook, dice, su historia y dice quiero contactarme con pares, le responden y a partir de ahí se genera toda una serie de cartas, mensajes, esa especie como de avalancha, y se juntan, en un momento llegan a ser, ya no sé ahora cuántos son, pero ponerle que fueran más de 100, que es un número muy importante, ¿viste? Sobre todo aparte con historias muy pesadas, porque ahí había hijas de tipos de represores con una historia muy, muy pesada. Ellas se juntan y bueno, empiezan a sacar un manifiesto, y su primera manifestación pública es en una marcha del 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado en Argentina, y después también se juntan en la marcha Ni una menos. Exactamente, Ni una menos. O sea, y ahí justamente empiezan a decir, bueno, las violencias que nos afectan a nosotros, en realidad es una violencia múltiple, que no solamente la violencia política que escacharon nuestros padres, también la violencia doméstica. Muchas de ellas cargaban con una historia muy pesada también en ese sentido, de violencia de sus padres sobre ellas y sobre sus mujeres y sobre sus hermanos. No siempre es el caso, porque hay también casos de familias que no tienen ese tipo de escenario, que se llevan bien con sus padres y que no los repudian por lo que pasó adentro de la casa, sino por lo que ellas conocen de la historia pública, digamos, de sus padres. Y bueno, y en un momento, no sé, hice un clic que tengo que también pensar exactamente por qué pasó ese clic, pero yo junté las historias, dije, bueno, acá hay algo en común, y me metí a hacer el libro separando las historias, porque eran, o sea, netamente separadas la historia de una, la historia de otras, pero diciendo, bueno, acá lo que hay en común en definitiva, que no solamente con ellas, sino prácticamente con todos los que estuvieron en algún momento vinculados a este tema, como parientes, como lo que sea, que es que el tema sigue, que se va a seguir multiplicando porque la gente sigue estando viva, y aparte, y eso se transmite de generación en generación. Las consecuencias del terrorismo de Estado, o sea, no es solamente sobre las víctimas directas que fueron secuestradas, asesinadas, etcétera, etcétera, sino también sobre sus hijos, sobre la descendencia de sus hijos, sobre todo el entorno y sobre la sociedad toda, pues en definitiva lo que por ejemplo denuncian las hijas de militares, la historia de desobedientes, es que esa violencia se ejercía prácticamente en todos los ámbitos donde esta gente pisaba. No solamente en su casa, no solamente con sus víctimas, sino también en el entorno del barrio, en el entorno todos los entornos donde estaban operando tenían como consecuencias directas de esto. Ahora, Daniel, sí, no es la única cuestión que encontrás en común, porque hay una frase que en realidad la tomás de otro relato, que es esto de todos estamos dañados. Sí, sí. Sí, y esa frase la pronuncia una chilena, que también es un caso muy peculiar el de ella, porque ella se junta con el grupo de Historia de Desobedientes en Francia, donde ella vive, siendo ella en realidad hija de presos políticos del Partido Comunista Chileno. Pero al mismo tiempo también es sobrina de un dirigente del Partido Comunista que delata a medio mundo, y se convierte prácticamente en uno de los delatores principales en Chile, aparentemente, o por lo menos uno de ellos. Y entonces ella se siente en un momento como que tiene que contar las dos historias, y le pesa mucho la del tío, la del tío delator. Y entonces se relaciona con el grupo que existía en ese momento, que era el grupo argentino, se relaciona con ellos y dice, bueno, yo también soy parte de ustedes porque soy parienta de un delator que en definitiva pasa a ser parte del bando represor. Y entonces ella es la que dice, porque ella, aparte, en Francia, al mismo tiempo, ella es militante de un comité de solidaridad con las víctimas de la dictadura. Entonces, y en un momento se siente como rechazada por ese grupo porque la identifican como sobrina de un torturador y represor. Claro. Entonces, en esa ambigüedad dice, bueno, acá estamos todos dañados. No solamente uno, sino todos. O sea, yo, por ejemplo, me siento, ella cuenta ahí en el libro, que se siente como
como en la frontera de varios territorios que no sabe muy bien cómo definir, y saca un libro contando su historia, la blanquea. En un momento, por ejemplo, los padres de ella, que nunca volvieron a Chile, se quedaron en México donde estaban, exiliados, le reprochan a la hija, o sea, que se vinculara con esos asesinos, con esos parientes de asesinos que estaban, bueno, o sea, que era justamente la gente de Historia de Desobedientes. Y ella, o sea, les trata de explicar que en realidad no son, que es gente muy valiente, porque justamente que se ha quedado el paso para repudiar esa historia personal, y que incluso se requiere mucho más coraje a veces estando en ese territorio que en el otro, que están dadas las cosas como que nadie sospecha de que alguien que sea pariente de desaparecidos o de presos políticos o de asesinados esté en otro lado. Bueno, o sea, en el caso de ella dice, bueno, esta gente que ha dado el paso para repudiar la historia familiar o repudiar la historia de sus padres es mucho más valiente a veces que otras. Y al final creo que termina convenciendo a los padres que en definitiva no era tan malo ese lugar. ¿Por qué juntar estas historias tan diferentes, ¿no? Hijos de torturadores, hijos de desaparecidos, por esto que vos decís, porque están todos dañados o por la valentía? Bueno, mira, el tema de la valentía es uno porque justamente la historia de los nietos recuperados por las abuelas del Plaza de Mayo tiene también mucho de valentía, porque en muchos casos tienen que romper, o sea, tienen que en los hechos repudiar a la familia que los crió, en algún caso. En otros tratan de hacerla convivir, y en otros no optan, o sea, bueno, justamente tratan de convivir, se anotan por ninguna de las dos y bueno, buscan una manera de relacionarse, de rescatar alguna característica de un lado, otra del otro, y bueno, como es el caso, por ejemplo, de la historia que yo cuento, la historia de Marcela, no es una historia de repudio a sus padres adoptivos, sino justamente de tratar, a veces de manera muy dificultosa. Uno cuando empieza a ver el relato se da cuenta que hay muchas contradicciones, que ya incluso que no ve o que no quiere ver de su familia adoptiva. Pero ella trata de hacer convivir una familia y otra. O sea, se relaciona muy bien con la familia biológica a la cual conoce pasados los 40 años, y al mismo tiempo no pierde el vínculo con toda la parentela adoptiva. Que ahí está la cantidad, la diversidad de los relatos. Ahí también, está la diversidad, ¿no? De los relatos, porque claro. Me parece que tanto en hijos de represores como en hijos apropiados, en ambos casos se da esto de cómo va siendo la aceptación, ¿no? Y vos traes lo que acá conocimos con el caso de Mariana Zaffaroni, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la familia de Marcela que dice, bueno, qué suerte que pudimos establecer rápidamente un vínculo con Marcela como hija apropiada y no tuvimos el rechazo de su parte. Exactamente, eso sí, eso es fundamental. Pero no son todas así claro, son las historias, ¿no? Claro, por eso a veces son se acusan, bueno, Mariana Zaffaroni tuvo un momento de muchísima... Claro, hizo todo el pasaje. ¿No? Hizo todo un pasaje, claro. En este caso no hay un pasaje así tan doloroso y tan marcante, más bien como que ella lo asume naturalmente, pero bueno, pero hay mucha contradicción porque las historias son muy distintas de la familia biológica y la familia de adopción. Y hay un relato diferente. El padre de Marcela, Carlos Solsona, que vive acá en Uruguay, es muy militante todavía, y le trata de hacer ver a la hija permanentemente, pero esto no cierra, ¿por qué los defendés? O sea, eso se va dando en el diálogo, y ella, bueno, se maneja como puede, y en ese como puede, la familia biológica la entiende, ¿viste? Y dice, bueno, esto no hay que tampoco apresurar nada, eso se va a dar naturalmente, va a haber un vínculo que se va a ir dando a medida que pasan los años, y bueno, se está forjando una relación nueva, y bueno, y ahí están todos, en este momento están transitando esa transición, pero bueno. Y en el caso de las hijas de represores que se dan vuelta, hay también algo de eso, ¿viste? Porque ellas, por ejemplo, claro, ellas, en el caso uruguayo, la característica común que tienen todos ellos es que rompen con su familia una vez muertos los padres, o sea, los padres represores. En el caso argentino es distinto. En el caso argentino la mayoría estaban vivos y eran pesados. O sea, acá
hay una cosa más a la uruguaya, ¿no? de la tensión postergarla, una cosa así, más un poco menos, pero igual de todas maneras sufren rechazos familiares, entornos que cambian, vergüenzas de ellas cuando por ejemplo una de las hermanas Gutiérrez que ustedes mencionaron hoy, le daba vergüenza decirle a sus compañeros, porque ella es sindicalista y es militante política, le daba vergüenza decirle a sus compañeros de militancia o del sindicato que era hija de militares. O sea, cargaba con un estigma, como dice ella ahí, hasta que él lo libera y empieza una historia nueva, ¿viste? Entonces, bueno, la historia nueva, que por otro lado no deja de ser la historia vieja, porque por ejemplo, yo que sé, su hermana cuenta ahí toda la violencia espantosa que vivían en su casa, que ellas nunca entendían por qué, hasta al punto de que Ana Laura, o sea, una de las hermanas, en un momento dice, pero ¿cómo es posible tanta violencia de mis padres contra nosotros de chiquitos? Y se pregunta si no es hija de desaparecidos en un momento, porque dice, porque nos tratan como si fuéramos hijas de otros. O sea, ¿qué es lo que pasa en casa? Que nos pegan, nos castigan, nos revientan, nos pegan con cinturonazos, ¿no? Bueno, hay toda una serie de, bueno, ahí se cuenta cosas, historias cotidianas. Y Daniel, y si pensamos justamente en esas historias de estas personas que se crían en esos entornos de violencia, ¿cómo son luego esas historias de vida? ¿Cómo logran desnaturalizar esa violencia? ¿Cómo son a su vez sus historias personales con su propia descendencia luego? Bueno, ahí también depende de los casos. No todos los testimonios que yo recabé, acá son 13 en este momento historias obedientes. Yo hablé con 6 o 7 creo que. Y bueno, por ejemplo, una semana Gutiérrez me dice, a mí me salvó el feminismo. O sea, ella se vincula a cuerpos feministas y ahí cuenta su historia de violencia. Ahí no es la historia política que aparece, sino la historia personal, justamente de violencia física en su casa. Es la más castigada de las hermanas, aparte a ella como que le pasa de todo. Desde una violación cuando era chica, de un vecino al que llamaban el abuelo, porque era medio como, no sé, medio como allegado a la familia, algo por el estilo, hasta la violencia de sus padres. Ella hace, el clic para ella es el feminismo, como cuenta, ¿no? Su vínculo con grupo de mujeres, y después también historias desobedientes, porque tanto en uno como en otro ella logra hablar y logra procesar lo que le pasó. Que lo del feminismo se repite en Argentina, o bueno, en Uruguay se replica lo que sucede en Argentina. Sí, Argentina como todo es mucho más, más organizado y más, hay un trabajo muy grande de toda la gente con respecto a estos temas. Está más estructurado y bueno, claramente están vinculados con grupos feministas, todas ellas. Aparte hay toda una serie hasta de polémicas internas sobre el tema, hasta dónde van los vínculos con el feminismo, hasta dónde, cuál es la frontera entre uno y... Bueno, toda una serie de debates políticos, intelectuales, etcétera, etcétera, entre ellas. Y después pasa lo de esto que te decía Lucas, de cómo esa violencia se transfiere o no a los hijos e hijas de estas desobedientes. Bueno, justamente, ellas están trabajando permanentemente con eso. O sea, Irma Gutiérrez en un momento se sorprendió porque le gritó a su hija chica, y dice, no quiero estar, pero como están tan pendientes de eso, no... Sí, intentan atajar. Es como una especie de antídoto, ¿viste? No sé, como que lo tienen muy, muy presente y no caer en eso. Pero bueno, la vida es la vida, yo qué sé. Hay también historias en Argentina de gente que sufrió justamente gente que está en el grupo de historias desobedientes, que sufrió violencias espantosas, sobre todo por ejemplo, bueno, conozco un caso que cito en el libro ahí de un hijo de represor al cual el padre lo llevaba a un cuartel y le pasaba himnos nazis, ya no se preocupaba porque no viera escenas de tortura. O sea, él en un momento se escapa, está en un cuartel, se escapa y ve una cantidad de gente tirada, esposada, maloliente, y le dice al padre, y el padre le dice, no tienes que haberlo visto, pero en definitiva tampoco hace nada para que no lo viera. Después, aparte, cuando llega a la casa le cuenta todo lo que hace. La madre también. Se apropian de bienes de gente y lo lucen en sus casas. Se compran casas con la plata que le afanan
a los desaparecidos. Entonces, ese hombre que después repudia a su padre y hace un testimonio muy fuerte, y es incluso hasta testimonia contra el padre en un juicio, después también reproduce esa violencia, o sea, cae también, o sea, como que no puede evitar una cosa, y bueno, después fue acusado de actos de violencia doméstica, cosas por el estilo, bueno, yo qué sé. son historias, ¿viste? Que uno piensa, bueno, hasta qué punto estamos inmunizados, ¿no? ¿Viste? Bueno, yo qué sé. De las historias que recogiste, bueno, surge que varios hijos o parientes de represores resultaron cineastas, dedicados particularmente a documentales. Documentalistas, sí, documentalistas. Tanto acá como en Chile, como en Argentina. Sí. ¿Por qué crees que siguieron por estos caminos? Yo ya no lo exploré mucho, pero ellos mismos lo cuentan, sobre todo un chileno que dice que él hacía cine antes de saber que era justamente hijo de un militar, aparte un militar de alto rango en Chile. Ya hacía cine, pero que después que supo su historia, como que se reafirmó que quería el querer contar. El querer contar es una de las características de todos ellos. O sea, queremos contar, queremos relatarlo, o sea, de la manera que podamos, y bueno, muchos lo hacen por el cine, otros escriben, otros hacen poemas. Hay muchos artistas en el grupo, o que quieren serlo. Es como una especie como de trabajo de resiliencia, para usar una palabra que está de moda, pero va por ahí. O sea, como que una especie de contar por un lado y tratar de salvarse por el otro. Es un doble interés. Bueno, hay también, por ejemplo, ya muchos psicólogos y psicoanalistas también, que también se vinculan justamente con a ver, queremos saber, hacemos terapia, y después ellos los mismos se dedican a eso. Contabas en el libro, Daniel. En Argentina es muy claro eso. Psicoanalistas y documentalistas, claro. Es como una característica que se repite. Sí, se repite. Se repite. Contabas en el libro, Daniel, y lo repetías ahora, cómo se da esto de que de repente hijos, hijas de represores o parientes, contabas el caso de una sobrina, de repente se vinculan a sitios de memoria, ¿no? En este caso lo vemos. Es otro de las características, se vinculan a sitios de memoria. Claro, y en esos vínculos decías, bueno, a veces son bien recibidos y a veces no. ¿Cómo fue para vos contactarte justamente, tomar contacto y tomar estos relatos de parientes, siendo, bueno, justamente hijo de un desaparecido, hermano? No me causó ningún problema, ¿no? En el sentido, porque sentía al revés. Incluso yo, desde que empecé a escribir estos artículos en Brecha, me di cuenta que había justamente un acto de valentía, de querer exteriorizarse de parte de ellos, que te hacía como vincularte naturalmente, aparte con empatía con ellos. La verdad que no, nunca sentí ningún tipo de frontera, ¿no? La verdad que al revés. A ellos sí les costó, por ejemplo, el caso del chileno. Él dirigía un sitio de memoria, y la gente que estaba ahí con él, bien, lo habían tomado muy bien, pero mucha gente del público le empezó a hacer una campaña en contra por redes sociales, diciendo, ¿quién eres tú, huevón, que estás hablando a nombre de las víctimas de la represión, cuando vos sos hijo de tú eres hijo de un represor, de un torturador? Y entonces él terminó renunciando por esa presión. O sea, la convivencia no es fácil, la integración de esta gente, de este grupo. Yo creo que ahora ya está como más consolidado, sobre todo en Argentina. Creo que ya no hay prejuicios de parte de la gente del lado de acá, digamos, con la gente del lado de allá. Entonces ahora ya está como más naturalizado, se ha blanqueado mucho las historias, están en muchos medios, pero al comienzo les costó muchísimo. Se sentía como un doble repudio de la familia biológica y de la sociedad otra, que ellos no conocían. Aparte además también coincide que en casos, bueno, se más claro en Argentina que en Uruguay, pero en Argentina lo que pasaba era que estaban vinculados con gente de mucha alcurnia y con muchos contactos sociales.
Sí, claro, en Argentina con las élites, las clases altas. Sí, claramente. Y ahí fueron totalmente dejados de lado, dejaron de ir a los countries, a clubes privados, a colegios, ¿viste? Tuvieron que hacer una vida completamente distinta, incluso de cero. Hay casos de gente que tenían bastante plata, que rompen con la familia, y aparte tienen que afrontar, incluso hay un caso que es impresionante, que Analia Kalinek, que es una de las fundadoras del grupo en Argentina, que el padre la repudia a ella, diciendo, acusándola de ya no me acuerdo, o sea, la figura de indignidad por haberla abandonado ella estando él preso, y bueno, y empieza toda una serie de juicios. Claro, más de uno contás que le sacan la herencia. Que le sacan la herencia, claro, sí, quieren sacarle la herencia, sí, claro. Daniel, también queríamos consultarte, pensándolo en la región, ¿no? ¿Qué futuro le ves a las organizaciones que pelean por memoria, por verdad, por justicia, sean estas, de víctimas del terrorismo de Estado o víctimas de estas familias de represores? ¿Qué futuro les veo? ¿En qué sentido decís? En cuanto a si pueden llegar a tener... Si van a seguir, si en esta cosa... A mí me da la impresión de que sí, porque esto, o sea, si tomás los ejemplos de otros países, el tema está permanentemente en el candelero en todos lados, ¿viste? Porque ahora vos ves las historias, por ejemplo, el grupo argentino fue el que generó que se formaran grupos similares en España y en Italia. O sea, con parientes de franquistas en el caso español y parientes de fascistas en el caso italiano. O sea, es insólito cómo ellas lograron comunicar una historia que estaba también enterrada, y empezó a haber testimonios ya había habido, pero nunca organizados, y se empezaron a formar grupos similares de historias desobedientes en Italia y en España, y están tratando también de Alemania ahora. O sea, esas historias que pasaban ya hace prácticamente un siglo, sin embargo, vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. No están para nada sañadas, y creo que nunca van a estarlo, ¿viste? En el sentido de socialmente, hasta que se trabaje, hasta que se pueda elaborar otra cosa. Eso es para mí es un tema que no sale, que nunca va a salir, por más que se mueran los protagonistas de aquella historia que había dicho Mujica, de que una vez que nos muéramos todos, esto se enterraba, ya él mismo comprobó que no era así, o sea que no. Daniel, ya está a la venta el libro entonces, Desobedientes y Recuperados, 2 caras de la herencia del terrorismo de Estado. ¿Dónde lo puede encontrar la audiencia? En librerías, en todas las librerías. Y se va a presentar el jueves 29, a las 19 horas, en la Fundación Verde, que es en 18 de julio, y Pablo de María, saca del Obelisco por ahí. Y bueno, invito a todo el mundo que quiera ir. Daniel Gatti, escritor y periodista, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Nada que perder.